Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver hoy día cómo hacer nuestra librería y cómo hacer un programa recursivo. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver cómo hacer nuestras librerías y cómo hacer un programa recursivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bueno. profe. ¿Hay algún problema para poder grabar? No, profe, está todo bien. Bueno. Después me pasan los links para que yo pueda subirlos y pongamos todos en el aula. Yo ya puse para la 8, para la 9, para las 2, pero de la 3 tengo muy poco, así que los que tengan me pasan, si es que lo tienen en streaming, lo bajan, lo guardan en el drive y me pasan el link drive. Profe, Sí, disculpe, acabo de unir a la clase y me tardó la que encarga Teams. ¿De qué está hablando? vamos a ver vamos a ver la parte, si alguien lo pueden silenciar, chicos, a los micrófonos, así nos escuchan. Profe, por las dudas, usted está silenciada ahora. A ver, ahí, ahí están, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bien, vamos a ver cómo hacer un programa, nuestra librería y cómo hacer un programa recursivo, ¿sí? Yo lo voy a poner y lo vamos a hacer desde cero, vamos a compartir la pantalla. Bien, yo lo había puesto acá. Esta sería la tarea. Vamos a ver si lo puedo mover hasta acá. Bien, ahí ha quedado. Esta sería la tarea, ¿sí? Que tiene vencimiento el 21. Vamos a ver la tarea. Y lo vamos a explicar con un ejemplo. Bien, el primero dice ingresar n valores enteros. Use una estructura para. Realice una librería que contenga, sería, ¿sí? Las funciones a desarrollar. Y estas funciones a desarrollar, ¿sí? Van a ser dos. Vamos a desarrollar una función para una función contador y una función porcentaje, ¿sí? Y queremos determinar la cantidad de valores pares, la cantidad de múltiplos de 5, la cantidad de valores múltiplos de 6, el porcentaje de los valores pares, el porcentaje de los múltiplos de 5 y el porcentaje de los múltiplos de 6. Entonces, nos queda claro ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Tenemos que ingresar n valores. Entonces, vamos a hacer un código nuevo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser la librería.
O si quieren empezamos haciendo el programa principal. Vamos a hacer el programa principal y vamos a poner y acá la vamos a habilitar, pero ya la vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a poner librería 1. .h. Vamos al main. Como valores enteros, de acuerdo a lo que nos pedía, teníamos P y N para poder hacer el para. Tenemos un contador para los pares, un contador que sea múltiplo de 5, un contador que sea para los múltiplos de 6. Y tenemos que ingresar un número. Como reales, vamos a tener un porcentaje para los pares, ¿sí? Un porcentaje para los de múltiplo de 5 y un porcentaje para los de múltiplo de 6. Bien, comencemos entonces. Ingresamos n. Hacemos el for. Vamos a leer el número. Bien. Y vamos a tener una función que se va a denominar contador. Y en esa función contador la vamos a poner en la librería. ¿Qué necesitaría la función contador? Primero, debería mandar el valor, ¿verdad? Acá vamos a mandar el número 2 porque primero me pide los pares, los múltiplos de 5 y los de 6. Entonces, para evaluar si ese número es par o no. Y de acuerdo a eso, que se incremente el contador de pares. Lo mismo vamos a hacer llamándola a la misma librería, pero para 5, para 6, y que se incremente el contador de 5 y el contador de 6. Previamente, estos contadores, como son contadores, tendrían que estar en 0 acá. Bien. Después que sale del ciclo de repetición, vamos a calcular el porcentaje, ¿verdad? Entonces,
el porcentaje de pares vamos a asignarle, vamos a llamar una función porcentaje. Y la función porcentaje era el contador por 100 sobre la cantidad total. Entonces, necesita para trabajar el contador de pares y el total. Y me va a devolver el porcentaje de pares. Lo mismo vamos a hacer para 5 y para 6. Nada más que acá vamos a mandar el contador de 5, el contador de 6. Este va a ser el porcentaje de 5 y este va a ser el porcentaje de 6. Bien. Entonces, ahora vamos a mostrar. Cantidad pares. Y acá, cantidad pares. De 5, de 6. Cantidad ¿Hasta ahí se entiende cómo va la codificación? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Y lo mismo tendríamos que hacer para mostrar los porcentajes. Bien, creo que ahí nos estaría falta hacer las funciones contador y la función porcentaje, ¿sí? Copiamos esto y vamos a hacer nueva. Como esta va a ser una librería, no lleva los include, va directamente desarrollada las funciones. Así como está la llamada, ¿qué tipo de función es esta? ¿Es con tipo o sin tipo? A ¿Cuál ver, función, profe? Disculpe. ¿qué tipo de función es? ¿Con tipo o sin tipo? Así como está la llamada. Sin tipo. Muy bien. Entonces empieza con la palabra void. Contador. Ese era un valor entero. Le vamos a llamar este para que lo verifiquemos, ¿verdad? Y este es un contador que me debe devolver, ¿sí?
¿Se entiende? Nosotros teníamos la llamada, sí, X se va a corresponder con num, valor se va a corresponder con 2 y el contador de pares se va a corresponder con conta, ¿sí? Como estamos desarrollando la función, acá no vamos a poner a desarrollarla la función. ¿Qué haría la función? La función simplemente haría un if, preguntaría si X, ¿verdad? Por ciento valor es igual a 0. Es decir, cuando venga el valor 2, va a preguntar si este módulo 2 es igual a 0, quiere decir que es par. Cuando venga el número y el 5, va a preguntar si el resto de dividir en 5 es 0. ¿Verdad? Por lo tanto, sería múltiplo de 5, lo mismo para 6. ¿Y qué haría dentro del if? A conta, ¿verdad? Le sumaría 1. ¿Se entiende el desarrollo de la función? ¿Quién no lo entiende? Yo, profe, ¿puede volver a explicar? Sí. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que necesitamos? ¿Cómo determinamos que un valor, es par? Determinamos que un valor es par diciendo ese valor módulo 2 es igual a 0. Es decir, si el resto de dividir el número en 2 es igual a 0, quiere decir que es par. Y si es par, lo tengo que contar. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, estos, ¿sí? X se corresponde en la llamada con número. El valor se corresponde con 2 y el contador se corresponde con la cantidad de pares. La primera vez, la segunda vez se corresponden con estos parámetros y la tercera vez se corresponde con estos parámetros. ¿Sí? O sea, hacemos una sola vez la codificación y la llamamos 3 veces. ¿Hasta ahí vamos? Sí, De profe. acuerdo a la llamada, ¿qué tipo de función es porcentaje? Es una llamada de una función con tipo, ¿verdad? Y eso me devuelve un valor, el porcentaje es un valor float, ¿verdad? Bien, y tiene dos parámetros. El primero que es entero y que le vamos a llamar contador, no vamos a duplicar, contarle, vamos a poner. Y el segundo que también es entero y que es el total. ¿Qué hace la función? Vamos a declarar el valor que va a devolver, que va a ser por. Y por, que es el porcentaje, es el contador por 100 sobre el total. Esa es la fórmula de sacar el porcentaje. Y como es una función con tipo, retorna por. Bien. La tenemos que grabar. Para que sea una librería, la tenemos que grabar en C, en archivo de programa, donde se instaló, ¿sí? Y en la carpeta inclusive, ¿con qué nombre la vamos a grabar? Fíjense que acá están todas las librerías. Entonces,
Para que tome el nombre que yo le dé, le vamos a poner entre comillas. Ya habíamos dicho que le llamábamos librería 1.h. ¿Sí? 1.h. Y le damos allí. Bien. A la librería, disculpe, profe, ¿le podemos dar el nombre que nosotros queramos? Sí, el nombre que ustedes quieran. Pero hay falta un punto y coma acá, me dice. Acá está. Le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Punto H siempre, ¿no? Bien, ahí no tiene errores. Entonces, si ahora vamos acá, fíjense que el nombre que le puse a la librería, ahora la habilito para que pueda trabajar. ¿Sí? Entonces vamos a compilar nuestro trabajo y a este sí lo guardamos donde quiera. Bien, dice, ¿cuántos valores vamos a ingresar? Ingresamos 3 valores. El primero, que sea múltiplo de 2. Uno que sea múltiplo de 5. 10. 10. Uno que sea múltiplo de 6. 18. 18. Bien. Dice que cantidad de pares son 3. Y sí, son 3 pares. Múltiplos de 5, cantidad de múltiplos de 5 hay uno solo. Sí, es verdad. Y cantidad de múltiplos de 6 hay uno solo. Sí. Porcentaje de pares el 100%. Múltiplo de 5 el 33 y múltiplo de 6 el 33. Vieron que se llamó a las librerías que hicimos, o sea, se llamaron a las funciones que desarrollamos en las librerías, ¿sí? A ver, yo lo dejo a esto acá un ratito, trátenlo de hacer ustedes y veamos qué errores hay. Ese sería el primer ejercicio de la teoría, ¿sí? ¿Qué quieren hacer primero? Hagan la librería y después le paso para que hagan el otro, ¿ah? Quiero que vean y que lo saquen, que les salga, para que después cuando a ustedes les digan, sepan cómo hacerlo. Recuerden dónde tenemos que grabar. Hagan la librería y veamos si recuerdan dónde grabarlo. ¿Puede ser? ¿Cómo hicimos la nueva librería, profe? La escriben, ¿verdad? Y van a archivo, guardar como. Y tienen que buscar dónde está instalado en su máquina el DEPC. Entonces, yo sé que está acá en archivos de programa, DEPC, acá en esta carpeta, en esta, y en include, porque en include se graban todas las, están todas las librerías, ¿ves? Entonces acá las voy a grabar entre comillas para que se grabe con la extensión .h. Entre comillas pongo el nombre de la librería, .h, y cierro las comillas y la guardo allí. ¿Se entiende? Sí, ¿Puede volver a profe. explicar, profe, por favor? ¿Cuál? ¿Qué es lo que querés que explique? ¿Cómo se guardaban las librerías? Bien. Archivo, guardar como. Ustedes vayan diciéndome si lo van viendo en sus máquinas. Sí, el profe es que va un poquito medio lento, así es como que no se llegó a ver más o menos dónde entró. Ah, bien. Ustedes lo instalaron en C. Si lo instalaron en C, tienen que ir acá. Y si se instaló en archivos de programa, van acá.
y buscan la carpeta donde se instaló debc. Allí busco esta carpeta. Busco esta. Include. Entre comillas va el nombre, dijo. Entre comillas. ¿Simple o doble? Doble. Punto H, ¿no? Bien. Fíjense que acá ya está grabada la que hicimos, ¿ve? Librería 1. ¿Sí? Entonces esto iría comilla, librería 1, punto H, cierro comilla. Y ahí lo guardo. Acá ya está guardado. Bien. Háganla, ya está hecha y guardada la librería. ¿O alguien quiere hacerla y probarla? ¿Lo dejo ahí o lo paso al programa principal? ¿Lo puede pasar 2 segundos, profe, al programa principal? Sí. Lo dejo ahí 5 segunditos y ya regreso.
¿Qué va a hacer con eso? Era una batalla para los que debe estar ahí. Ya no sé, bueno. ¿Pudieron sacarlo, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucho. Profe, ¿puede dejarme sacar una captura de pantalla a lo que sería la librería 1? Listo, profe, gracias. ¿Qué pasó que se quedó todo en silencio? Está. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Les pongo otro ejercicio de los mismos para que hagan ustedes unas librerías o quieren que explique recursividad. ¿Quedó claro cómo hacer una librería? De todas formas, en el práctico también tiene. Escucho. Bueno. ¿Profe? Sí. Sí. ¿Los letreros se lo pueden usar en cualquier parte, en cualquier librería, no importa cuál sea, o hay que hacer una librería específica para hacer algo así? ¿Cómo letrero? Creo que le dicen cartel, si no me equivoco. O sea, se utiliza un print y simplemente una par de barras. Esa librería, el printf, ya está codificada en la librería estándar IO. ¿Sí? A ver, esa librería ya está, ¿sí? Esa librería ya está, esa función ya está en la librería estándar IO. O sea, no hace falta. Nosotros debemos definir las librerías con las que nosotros trabajamos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Vamos a hacer uno nuevo y vamos a ver recursividad. La recursividad es una función que tienen
las funciones de llamarse a sí mismas. Para llamarse a sí mismas, ¿sí? No todos los lenguajes la tienen a esta función, de que las funciones se puedan llamar a sí mismas. No todos los lenguajes la tienen. Se la tiene y para que se pueda hacer una función recursiva se tienen que cumplir algunas condiciones. En realidad, dos condiciones. Que la tarea sea repetitiva. O sea, si la tarea no es repetitiva, no puedo hacerla. Primer punto. Segundo punto, que además de que la tarea sea repetitiva, debo llegar siempre a una tarea elemental. La tarea elemental es aquella a partir de la cual me permite regresar. ¿Recuerdan ustedes que hacían el factorial, ¿sí? De n valores, ¿sí? Era un ejercicio que lo tenían en un práctico. Y cuéntenme qué era lo que hacía el factorial. ¿Quién me cuenta qué hacía el factorial? Multiplicaba las veces que diga el factorial, ¿verdad? Exacto. Bien, acá el segundo ejercicio dice ingrese un valor n y determinar un valor, no, acá lo vamos a hacer más interesante. Ingrese n valores. Como el del trabajo práctico. N valores y determine mediante una función recursiva el valor de cada factorial. El factorial de cada número. El factorial de cada número. Bien, entonces fíjense que tenemos que ingresar n valores. Por lo tanto, podemos hacer un for, pero antes de hacer el for tenemos que leer el valor de n. Ingresar n. Y acá va a ser c igual a 0, punto y coma, c menor que n. Bien, ¿qué vamos a hacer en el for? Vamos a ingresar el valor, el número, ¿verdad? Y acá vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a llamar a la función factorial con el valor S, que me devuelve el factorial. ¿Se entiende? Así como está llamada la factorial. ¿Sí? ¿Qué tipo de función es? ¿Con tipo? Muy bien, con tipo. ¿Y qué tipo? Entero, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la función factorial. Empieza con int, debe tener int. Entonces, int, y acá le vamos a llamar x. X se corresponde con num. Bien. Cuando ocurre esto, ¿sí? Las funciones recursivas no se programan con estructuras recursivas, se programan con estructuras de decisión. Entonces nosotros vamos a preguntar si x es distinto de 0, va a ser un trabajo. Y si no, va a ser otro trabajo. ¿Qué va a hacer acá? A f le va a asignar el valor 1. ¿Qué valor va a retornar de acá? Va a retornar el valor f. Bien. ¿X es distinto de 0? Sí. Entonces, quiere decir que f es igual a x, supongamos que sea 5. 5 por factorial de x menos 1. La llama otra vez a la función. Esto, no se preocupen que ya seguimos, la vamos a seguir a la función para que entiendan cómo funciona esto. Punto y coma. A ver. Compilemos. Bien. Los valores Profe, vamos a ingresar. Sí. creo que no le va a salir porque se olvidó de poner la librería de matemática. No la necesito. Veamos. Ah, bien. 2. Número 2. Factorial 2. Número 5. Factorial 120. ¿Sí? Bien. Pongamos esto para acá y a ver si hoy se quiere abrir el Word. Para que la sigamos, porque seguir una función recursiva es todo un tema. Por ejemplo, hay juegos, el juego de la Torre de Hanoi, que lo conocen, que son 3 clavijas y que tienen platos de distintos tamaños, ¿verdad? En una, y hay que pasarlos todos a la tercera, pero teniendo en cuenta que nunca un plato de menor tamaño puede estar abajo de uno de mayor tamaño. Eso se resuelve con la Torre de Hanoi, con recursividad. Otro tema que se resuelve con recursividad es uno de los métodos de ordenamiento que se llama Quicksort. Es el mejor método de ordenamiento, es el que opera más rápido, pero tiene 2 funciones recursivas. Veamos
acá para un valor. ¿Sí? Supongamos que ingreso n igual a 5 o n igual a 4. Estamos desde el programa principal, ¿sí? Si lo entendemos para 1, después lo vamos a entender para n. Es decir que en el programa principal, num, vamos a poner más grande la letra para que la vean, num vale 4. Y ustedes ¿alguien lo ve? ¿Dónde está? Quiero ponerla a la página apaisada. Tienen que ir a disposición, profe. ¿A qué? A disposición. ¿A dónde está? Disposición. Ahí Arriba. está. Ahí. Orientación. Bien. Se va a apuntar. Orientación. Ahí está. Bien. Y veamos acá, porque lo vamos a necesitar bastante. Vamos a... Quiero que se vea la función nada más. Ahí está. Vamos a ver ahí. Sí. Ahí está. Cuando se produce la interrupción, ¿verdad? Y pasa desde acá a acá. Esto es en el programa principal. Esto es en main. El número vale 4. Y se produce la llamada con la función factorial y num. ¿Sí? Fíjense, factorial num. Acá hacemos la llamada. Entonces viene a la función. Bien. Cuando viene a la... Lo vamos a tener que hacer más chiquitito, porque si no, no lo va a entrar. Bien, cuando va a esto... A ver, espera que calcule. Si no, ponemos una más. Bien. Entonces acá se corta, hay una interrupción acá, ¿verdad? Acá debería volver, ¿sí? Acá debería volver con un valor que me entregue la función y se va a la función factorial. Entonces, en la función X toma el valor de num. ¿Qué valor toma? Pasó 4, entonces toma el valor 4. ¿Sí? Y acá dice X es igual, F minúscula es igual a X, que vale 4, el factorial de ¿cuánto?
x menos 1 de 3, ¿verdad? Fíjense que esto está en main. Ah, no quería hacer eso. Esto está en main. Esto es la función factorial. Ojo, acá hay una llamada a la función factorial. ¿Sí? Es decir, que acá se produce una interrupción y nuevamente se va a la función factorial. ¿Y qué valor toma x ahora? ¿Qué valor le mandé? Conteste. ¿Qué valor le mandé? 4. No, ya estamos acá, en la segunda. La primera vez le mandé 4. Ahora le mandé, fíjense que acá dice, llamo a factorial con el valor de x menos 1. ¿Con qué valor lo estoy llamando? Acá valía 4. Con 4 3. menos 1 con 3. Entonces, la segunda vez que se llama la función factorial, x vale 3, ¿verdad? Y entonces vuelve a preguntar, ¿x es distinto de 0? Sí. Entonces, trata de hacer esta operación. F toma el valor de x, que en ese momento, vale 3, por el factorial de x menos 1. ¿Cuánto sería? 2. Por el factorial de 2. Y fíjense que acá hay nuevamente una llamada a la función factorial. Nuevamente se llama a sí misma la función. Función factorial ahora, x, ¿con qué valor está? Con ¿Con 2. qué valor ingresa a la función? Con 2. Bien. Entonces, x es distinto de 0, sí. Entonces, factorial es igual a x, que vale 2, por el factorial de ¿cuánto? De 1. De 1. Bien. Nuevamente llamo a la función factorial aquí. Y vamos a llamarla acá. Factorial. ¿Y con cuánto ingresa acá x? Con 1. ¿Ingresa con qué valor? Con 1. Entonces trata de hacer x es distinto de 0, sí. Factorial es igual al valor de x, que es 1, por factorial de ¿cuánto? 1 menos 1. ¿Cuánto da 1 De menos 0. 1? De 0. Bien. Y nuevamente tengo el llamado a la función factorial, ¿sí? Por lo tanto, acá vamos a agregar una columna más. Bien, va a la función factorial. ¿Con qué valor llega acá x? Ya con 0, ¿no? Con 0. Entonces viene y me dice que no. Y entonces dice, f vale 1. F toma el valor 1. Y fíjese que termina, ¿verdad? Y dice retorne F. ¿A dónde retorna? Chicos, hay alguien que tiene prendido el parlante, el micrófono.
Profe está muteado, ¿no? Profe, usted está muteada, ¿no? Ay, no sé quién me mutea, chicos. Ya vamos a ver bien las configuraciones. Yo me voy haciendo interrupciones cuando tengo los factoriales, ¿verdad? Cuando tengo la recursividad. Hasta que llegue la tarea elemental. En el caso de la tarea elemental es asignarle 1 a f. Y esa tarea elemental es la que me permite volver. Ahora, dice, termina el if y retorne f. ¿Retorno a dónde? Fui llamada. Entonces termino a tratar de hacer esta operación. Es decir, que tengo esta factorial de 0, me retorna 1, ¿sí? Entonces trato de terminar de hacer esta operación. Sí. Disculpe, Diga. ¿puede volver a explicar? Porque se le cortó todo, o sea, se cortaba cada ratito cuando explicaba. Bien. O sea, cuando nosotros vamos haciendo, primero llamamos desde el programa principal, llamamos a la función. Y llamamos con el número que leímos. Y a partir de ahí, dentro de la función, se va llamando a sí misma la función, ¿verdad? De tal forma que siempre se va llamando con un valor menos. Siempre se va llamando con 3, después con 2, después con 1, ¿sí? Después con 0. ¿Por qué? Porque acá en la llamada, después se va a llamar con x menos 1, ¿sí? Bien, cuando llego a a que x valga 0, la función toma el valor 1 y retorna ese 1. ¿A dónde lo retorna a 1? Aquí. Entonces va a terminar de hacer esta operación que quedó inconclusa. Sandra, perdón. Sandra. ¿Sí? Buen día, buen día. ¿Podrías abrir un poquito más la pantalla de la programación del editor de C porque está en la mitad? No se la ve completa. Bueno. Gracias. A ver. Ahí puedo. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más. Y ahí. Sí, está bien, porque no se ve de dónde se llama, dónde vuelve el valor. Bien. Entonces, fíjense que devuelve el valor 1. Entonces vuelve acá a terminar de hacer esa operación. Que era 1 por el factorial de 0. Y esta función me devolvió ¿qué valor? Me devolvió ese valor. Me devolvió el valor 1. Por lo tanto, por 1. Entonces, f, 1 por 1, 1. Entonces, toda esta expresión, ¿verdad? Me resulta con el valor 1. Y cuando termina de hacer esta operación, fíjense en el if, no va por el else, termina y dice retorna f. ¿Cuál es el valor que tiene este 1? ¿A dónde lo retorna? Y lo retorna desde donde había sido llamado. ¿Desde dónde fue llamado? Desde acá. Entonces viene acá y trata de hacer esa operación. Fíjense que ahora es f igual el factorial de 1. Factorial de 1, 1. Entonces termino de hacer esa operación. 2 por 1, 2. Termino
de hacer esta operación, termina la función y retorna f. ¿Cuál es el valor que retorna? Este que acaba de calcular. Retorna ¿a dónde lo retorna? Al punto anterior, desde donde fue llamado. ¿Desde dónde fue llamado? Desde acá. F es igual a 3. Toda esta función me devolvió el valor 2. Por lo tanto, termina de hacer esa operación, 6. Termina nuevamente de hacer esto, termina y retorna el valor que acaba de encontrar. ¿Cuál es el valor que acaba de encontrar? El 6. ¿Sí? Bien. ¿Y a dónde retorna? Desde donde fue llamado, desde acá. Entonces hace f igual a 4 por el factorial de 3 me dio 6. Entonces hace f igual a 24 y este 24 termina acá y retorna a donde fue llamado. ¿Y desde dónde fue llamado la primera vez? Y la primera vez fue llamado desde aquí. Recuerden que lo teníamos a la llamada, a la función, porque era una función con tipo, teníamos dentro de una instrucción de salida. Por lo tanto, retorna el 24 a la función principal y ese 24 es el que se muestra en la función principal. Entonces, fíjense que algo que antes era una tarea repetitiva, que ustedes la habían hecho con un while o que la podrían hacer con un para, porque se conoce la cantidad de veces que se repite el ciclo, ahora la están haciendo con una instrucción recursiva, con una función recursiva, ¿sí? Entonces, repasemos. Para que pueda existir recursividad, se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que la tarea sea recursiva. Y segundo, que exista una tarea elemental a partir de la cual pueda volver. La tarea elemental en este caso es que, por definición, si nosotros buscamos qué es factorial, el factorial me dice que el factorial de un número es, el factorial de x es x por x menos 1, el factorial de x menos 1. Y después dice, y por definición, el factorial de 0 es 1. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, la tarea elemental diciendo f igual a 1 cuando quiero sacar el factorial de 0. ¿Se entiende? Lo ejecutemos otra vez. Y esto se va a ejecutar así como lo planteamos acá y recorrimos para un solo valor, para 4, esto se hace n veces de acuerdo a que si ingresé un 4, si ingresé un 2, si ingresé un 5, ¿sí? Lo ejecutemos nuevamente. Ingresemos dos valores. Ingreso el 4 que acabamos de ver y me dice factorial 24. Ingreso el 3 y me dice factorial 6. A ver, fíjense, esto, cortarlo, ¿sí? Lo llevo a mi librería, lo pego, ¿sí? La vamos a compilar a la librería. Vamos aquí, vamos a habilitarla a la librería.
librería 1.h, sacamos el prototipo de la función porque ya no lo necesitamos, compilemos, dos valores, el 4, el 3, y me sigue dando lo mismo. ¿Qué es lo que hice? Mi función factorial la agregué en mi librería.h y directamente ya desde el programa principal la uso sin tener que tenerla codificada acá. ¿Por qué? Porque está codificada dentro de la función, dentro de la librería. ¿Se entiende? Y es así como podemos ir todas las que, por supuesto, todas las que estén dentro del mismo tipo. A ver, contadores con porcentaje la podemos poner en una librería, en otra librería podríamos hacer otra cosa, pero podría ser una librería donde tenga también, como estamos haciendo acá en este caso, poner todas nuestras funciones, ¿sí? Profe, disculpe, ¿puede mostrarme la librería? Así le saco captura. Sí. Librería 1. Esa es la librería completa, ahí termina inclusive el factorial. Hemos hecho 3 funciones, una para contar, una para sacar porcentajes y la tercera que es la de factorial. O sea, primero la habíamos hecho en el programa principal y después la sumamos a la librería. Hoy a la tarde se los voy a, así como está explicado acá, se los voy a agregar, porque en el apunte tienen hasta recursividad, no tienen cómo hacer, no tiene todavía el apunte realizado cómo hacer la librería, así que se los voy a completar esta tarde, hasta esta noche ya va a estar listo el apunte y subido en el aula virtual. Chicos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Quiero mostrarles algo. Bueno, esto, a ver, determina mediante una función recursiva. Acá le vamos a agregar función con tipo, que es lo que hicimos, el valor del factorial de cada número. Bien, 21, terminemos de configurar esto. Trabajo ya está. Y acá está, hasta el 21, ¿sí? Bien. Estamos, guardemos esto.
Está medio lento, así que paciencia. Fíjense acá en la unidad 3, chicos, donde está lo que acabamos de hacer, ¿sí? Clase teórica, tarea de clase teórica, funciones, recursividad y librería. Ese es el trabajo que acabamos de hacer y que es el que deberían hacerlo y subirlo ustedes, ¿sí? Hasta el 21 de junio. Bien, por otro lado, acá he puesto videos de clases y acá quiero la colaboración de ustedes. Fíjense que está para la K2, para la K9 y para la K8. Estoy tratando de, a ver, yo sé que por ahí alguien ha grabado, lo ha subido a YouTube, alguien lo ha grabado y lo tiene. Yo de la K3 creo que debo tener una o dos grabaciones que yo las haya hecho, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo les voy poniendo, porque así las tienen a todos los videos en forma, en un solo lugar y no tienen que andar buscándolo a ver si estaba en YouTube, a ver si lo tenía acá, a ver si lo tenía allá, para que lo tengan a todos. Y fíjense que solamente pueden entrar, fíjense que acá dice disponible si perteneces al grupo de la K9. Lo mismo va a ser los de ustedes. Solamente va a estar disponible si pertenecen al grupo de la K3. Entonces, llamo a la solidaridad de aquellos que tienen grabaciones, que me pasen los links para que tratemos de recuperar las clases desde que las empezamos a grabar hasta el día de hoy y en adelante, para que ustedes tengan un repositorio de dónde están, ¿sí? De dónde están las clases y puedan, cuando necesiten, entrar y verlas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, yo las que tenga hoy a la tarde, porque tengo clases y después 2:30 hasta las 4 tengo clase y día, después de las 4 me voy a sentar y voy a poner acá lo que yo tengo de la K2, de la K3, ¿sí? Y después ustedes me hacen llegar a través del grupo de WhatsApp los otros links que tengan y los voy armando y los voy subiendo para que ustedes tengan todas los videos en un solo lugar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos ir a desayunar, profe? Sí, vayan, tranquilos. Yo estoy tomando mate. Vayan, tranquilos. Escuchen. Entonces, quedamos de acuerdo. ¿Hay alguien que le falte la asistencia, que no haya podido ponerse la asistencia? Dejo de compartir esto. Profe, yo tengo una duda. Diga. En el chat me pone que Mira, me pone lo siguiente. Se le ha silenciado por lo que no puede iniciar una conversación. ¿Por qué razón? Y mira, yo no sé por qué, porque hay alguien que debe haber estado silenciando, porque inclusive a mí, fíjate que me han silenciado 2 o 3 veces. Porque es molesto, por eso. Puede ser. Bueno, a mí me gustaría saber quién es el molesto. ¿Sí? No, pero Bueno. por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la otra clase que tenemos por Teams es física. Y ahí nos pasó que nos sacaron de la clase 8 veces o nos silenciaron en el chat, como dice él. Y no molestamos, tipo, estábamos escuchando la clase y nos sacan a propósito. Entonces, no es porque estamos jodiendo o porque estamos interrumpiendo la clase. Claro, pero vos no. Pero alguien que está acá sí. Entonces, Igual creo que ya. debe ser algún anfitrión, profe, porque ¿Cómo? no todos pueden hacerlo. Claro, los invitados no lo pueden. Disculpe. Los invitados. Porque no solo pasa en esta clase, o pasa en este caso es él que está silenciado. Pero a mí me pasa que en física o me sacan de la clase o directamente no me dejan participar por el chat y estoy entrando a cada rato aquí.
Bueno, a ver, yo prometo que que voy a ver el tipo de configuración y en todo caso, cuando, y veremos qué configuración le doy para la otra clase para que no nos vuelva a pasar esto, porque esto es configuración nada más, ¿sí? Entonces, configuro, y en este caso están todos como oradores, moderadores, ¿sí? Porque todos pueden hablar y participar. Si yo no los pongo como moderadores, ustedes van a tener que levantar la mano, yo los voy a habilitar y ustedes hacen la pregunta y después los vuelvo a deshabilitar para que no nos pase esto. ¿Ah? Pero déjenme que lo vea durante la semana y antes de que empecemos las clases, la próxima clase yo les estoy diciendo cómo vamos a trabajar desde la clase que viene en adelante. Buenísimo, ¿Sí? profe. La Porque contraseña de la asistencia, ¿cómo es? AK3, ¿no? Exacto. Quienes no hayan podido ponerse, me avisan por el grupo de WhatsApp, porque a veces me mandan mensajes particulares y, a ver, yo tengo concentrado todo ya en los mensajes. Si no, tengo un montón de grupos más un montón de mensajes particulares. Ustedes concentren todo en todas las consultas en el grupo de WhatsApp, que lo dejo abierto por cualquier consulta que haya. ¿Ah? Si no pueden ponerse la asistencia, me dicen ahí y yo después ya entro a la asistencia y les pongo las asistencias a los que no han podido. ¿Entendido? Bueno, entendido, profe. Bien, entonces esta clase ya va a quedar grabada. Quiero mostrarles otra cosa. Pantalla completa y vamos a Teams. Bien, a ver, acá en Teams estábamos en la reunión, pero quiero que vean cómo lo que les estoy diciendo, fíjense que tenemos en el canal general esto, están viéndolo, ¿verdad? En la unidad 1 no tenemos nada, en la unidad 2 no tenemos nada, pero fíjense, a ver, vamos a la 9, que es lo que yo les estoy diciendo, que es lo que quiero hablar con ustedes. También tenemos las clases en el canal general, pero fíjense que en la unidad 2 ya les he puesto de tal fecha y a dónde está el link. De la unidad 3 ya le he puesto dónde están la de teoría, la de práctica. ¿Sí? Entonces, de esta forma quiero que les quede a ustedes y no todo en el canal general, porque en el canal general a veces se pierden en dónde estará el video de tal cosa. ¿Me entienden? Entonces, por un lado lo van a tener en el aula virtual y en Teams lo van a tener en cada una de las unidades por ejemplo, este que lo grabé yo, este lo grabó otra persona y me pasó el link de YouTube a donde lo subió. De esta forma les voy armando y va quedando en cada una de las unidades los links. Lo van a tener de las dos formas. Desde acá, desde Teams, y los van a tener también desde el aula virtual. Por eso, quien tenga algún link de alguna grabación de clases anteriores, me las pasa y yo se los dejo así en el equipo que les corresponde a ustedes, que es el de la K3, para que en cada una de las unidades vayan quedando todos los links a los videos, de la misma forma que en el aula virtual. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Por nada. Entonces terminamos acá la clase y estamos en contacto, ¿sí? Cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿ah? Perfecto.